Me encontraba manejando de camino a casa. El tráfico fluía un poco más rápido que de costumbre. El cielo estaba despejado y el clima era cálido. La brisa que entraba por la ventana del auto era muy agradable. En ese momento, mi teléfono sonó. Presioné el botón de la radio, interrumpiendo la música, y contesté. ¿Bueno? Sí, Ángel. Escuché una voz a través de las bocinas del auto. Sí, respondí. Era el esposo de mi sobrina. Me llamaba para avisarme que habían llevado a mi hermano al hospital, pero ya lo habían dado de alta. Al parecer, después de una larga espera en la sala de emergencias, le habían hecho una resonancia magnética que reveló una masa muy grande en su estómago. Mi hermano José Luis llevaba tiempo sintiéndose mal de salud y ya había perdido mucho peso. Gracias por llamar, le dije. En cuanto pueda estaré ahí. Tomé la salida más cercana y me dirigí hacia su casa. En el camino iba recordando una conversación telefónica que semanas atrás había tenido con mi hermano. Me habló de su médico de cabecera, un doctor con mucha experiencia que le había ayudado a controlar su diabetes durante muchos años. Sin embargo, ese doctor se había jubilado y en su lugar lo atendía un médico joven. Mi hermano le explicó sus nuevos síntomas, pero parecía que al nuevo doctor no le preocupaban demasiado sus quejas. Le decía que la pérdida de peso y la falta de apetito eran algo normal. En ese momento le dije, «No te preocupes, Huicho», como solía llamarlo. El doctor se dará cuenta de que realmente hay algo mal contigo y cuando lo haga estoy seguro de que te dará el medicamento adecuado y todo se arreglará. Cuando llegué, mi hermano estaba en la sala, sentado en un sofá. Me acerqué a él y me senté a su lado. La vida está llena de momentos difíciles. No importa quién seas o de dónde vengas. En algún punto todos experimentamos la pérdida de un ser querido. En esos momentos escuchamos a las personas ofrecer sus condolencias, decirnos que lamentan nuestra pérdida y que están ahí para cuando los necesitemos. Nos aseguran que nos acompañarán en el dolor, que no pueden imaginar por lo que estamos pasando, pero que recordarán a nuestro ser querido con cariño. Pero la realidad del duelo es que es un proceso inevitablemente doloroso y profundamente humano. No se puede evitar ni apresurar, y no hay un camino correcto para atravesarlo. La experiencia de cada persona es única, no sigue una regla, y en todos los casos es impredecible. Esto es Detrás del Dolor. Segundo episodio. Reflexiones sobre el duelo. Yo soy Ángel, un amigo, y esta es mi historia. Mi hermano cumplió 65 años el año en que murió. Recuerdo que celebramos su cumpleaños en un restaurante peruano, donde él mismo nos había invitado. Comimos, bebimos y todos disfrutamos de un momento muy cálido y agradable. Le regalé un suéter y cuando le pedí que se lo probara, le quedó muy grande.
Era evidente que la pérdida de peso estaba siendo rápida y preocupante. Ahora me doy cuenta de que, por mucha confianza que exista entre hermanos, a veces preferimos ignorar esas señales o no mencionarlas para no herir los sentimientos de nuestros seres queridos. Después de unos momentos, todo vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Después de disfrutar la cena, mi hermano Daniel y yo sacamos las guitarras y entonces los tres cantamos para la familia que nos acompañaba. Algunos comensales empezaron a aplaudir, así que decidimos dedicarles unas canciones también. Mis dos hermanos y yo estábamos muy orgullosos de tocar y cantar juntos. Éramos un trío que se formó gracias a mi hermano José Luis, quien en su deseo de cantar en la boda de su hija, nos reunió a mi hermano Daniel y a mí para ayudarlo a cumplir ese sueño. Lo que comenzó como un deseo de ofrecer música para una ocasión especial, se convirtió en algo más. Después de cantar en la boda, el apoyo de la familia y los amigos fue tan grande que continuamos con ese proyecto durante muchos años. Después de sentarme en la sala junto a él y preguntarle cómo se sentía, lo escuché narrar el largo día que había tenido en el hospital y las noticias que los doctores le habían dado. Tratando de hacerlo sentir mejor, le dije: «No te preocupes, Huicho. Nuestra familia no tiene antecedentes de cáncer». Esa masa que los médicos habían encontrado en su estómago resultó ser un tumor canceroso en su hígado. Este había consumido ya el 90% de su órgano. El hígado había crecido tanto que empujaba su estómago, haciéndolo más pequeño. Esa era la razón por la que no podía comer mucho y por la cual había perdido tanto peso tan rápidamente. El trabajo físico de mi hermano era muy demandante, pero él nunca se detenía. Cualquier proyecto o tarea, por grande que fuera, lo asumía con gusto y dedicación. Me comentó que durante mucho tiempo había sufrido dolores de espalda y que al llegar a casa todas las tardes tomaba analgésicos para controlar el dolor. Sin saberlo, esos dolores eran su hígado y su cuerpo intentando avisarle del grave problema que se desarrollaba en su interior. Para ese entonces, llevaba más de 25 años conviviendo con la diabetes y de alguna manera había logrado mantener una vida relativamente saludable. Quizás por eso era difícil concebir una noticia como esa. Mi hermano José Luis siempre fue un guerrero, un hombre noble, de esos que no se quejan ni muestran debilidad. Siempre minimizaba sus malestares para no preocuparnos y se desvivía por ayudar a los demás. Nunca se detenía cuando alguien necesitaba ayuda, ya fuera económicamente o en tareas como reparar los automóviles de la familia y amigos o hacer reparaciones y remodelaciones en sus casas. Yo soy un testigo y un recipiente de ello. Recuerdo a mi sobrina mencionar lo siguiente en el memorial de su muerte. Mi padre era un hombre de hombres, alguien que, si no tenía las herramientas adecuadas para hacer el trabajo, inventaba y fabricaba sus propias herramientas. Cuando se dice que alguien es un hombre de hombres, se refiere a una persona que encarna las cualidades más admiradas tradicionalmente en los hombres: valor, fortaleza y determinación. Es alguien que no teme enfrentar desafíos, que actúa con responsabilidad y lidera con el ejemplo.
Esta persona se muestra firme ante la adversidad y tiene un carácter sólido, lo que inspira respeto de las personas que lo rodean. El dicho no se trata solo de fuerza física, sino de una combinación de coraje emocional, integridad y la capacidad de superar dificultades, manteniendo su dignidad y apoyando a los demás. Es el tipo de persona que, independientemente de las circunstancias, siempre está dispuesto a hacer lo correcto. Me resulta difícil recordar las últimas semanas que pasé junto a mi hermano. Después de aquel día, lo visité cada día hasta su muerte. Durante ese periodo, cada noche despertaba exactamente a las 2 de la mañana, sin entender la razón, y pensaba en él. Sabía que el final de su vida se acercaba. Los doctores no ofrecían esperanzas, y las medicinas alternativas parecían estar muy lejos de obrar un milagro. Tuve la oportunidad de llevar a mi hermano a visitar a un buen amigo nuestro, el dueño del restaurante donde tocábamos todos los sábados y en días especiales como el Día de las Madres y el 14 de febrero. Nos recibieron con mucho gusto y los meseros, quienes nos conocían muy bien, también nos saludaron con calidez. Nos sentamos en una mesa y Fernando, el dueño, nos acompañó. Pude ver una sonrisa en el rostro de mi hermano, como un destello de felicidad que poco a poco se desvanecía. Durante la conversación, mi hermano le comentó a Fernando que el cáncer lo había tomado por sorpresa, pero al igual que el famoso boxeador mexicano Ratón Macías, no se daría por vencido sin pelear la última pelea de su vida. Y así fue, porque nunca se dio por vencido. Siguió peleando con su equipo detrás de él, su familia y yo, pero lamentablemente esa batalla no la pudo ganar. Ahora me doy cuenta de que mi duelo comenzó antes de que mi hermano falleciera, porque no quise engañarme ni aferrarme a la esperanza de un milagro que lo salvara. En ese momento, mi prioridad era apoyar a su familia y estar presente para cualquier cosa que necesitaran. Me sentía como si mi cuerpo y alma estuvieran adormecidos, tal vez para evitar enfrentar el dolor que llevaba dentro. Me envolvía una sensación de oscuridad impenetrable y el tiempo parecía avanzar con una lentitud insoportable. Recordaba las palabras que le había dicho a mi hermano. No te preocupes, Huicho. Cuando el doctor se dé cuenta de lo que sucede, te dará el tratamiento adecuado y todo se arreglará. También recordaba haber asumido que la masa de su estómago no era cáncer, basándome en que no había antecedentes en la familia. Me arrepentía de esas palabras una y otra vez, deseando poder volver el tiempo atrás y haber dicho algo diferente. Algo como, no te preocupes, Huicho, vamos a buscar un médico que te escuche y se preocupe de verdad por lo que te está pasando. No importa si tenemos que recurrir a un especialista particular y pagar lo que sea necesario. El dinero no debe ser un obstáculo cuando se trata de tu salud. Y haber hecho a un lado mi arrogancia al pensar que en nuestra familia no podíamos ser tocados por una enfermedad tan maligna como el cáncer. Han pasado casi 7 años. El único problema es que mi duelo
aún no ha terminado, pero eso es algo con lo que solo yo puedo lidiar. Existe la creencia de que el duelo puede ser un proceso continuo y que en algunos casos nunca se termina completamente. Se habla del duelo no lineal. Este no sigue una línea recta, ni tiene un tiempo definido. Puede haber altibajos, y las personas pueden experimentar momentos de tristeza o nostalgia mucho tiempo después de la pérdida. También se habla de memoria y legado. Esta consiste en que la pérdida de un ser querido deja una huella profunda en la vida de quienes quedan. Las memorias, los sentimientos y el impacto de esa persona pueden permanecer siempre, lo que significa que el duelo puede transformarse en una forma de recordar y honrar al fallecido. Un cambio en la relación. Algunas personas sienten que la relación con la persona que ha fallecido continúa, aunque de una manera diferente. Este puede incluir recordar, hablar de ellos o incluso sentir su presencia en momentos significativos. La adaptación. Aunque el dolor puede no desaparecer por completo, muchas personas aprenden a adaptarse a la pérdida con el tiempo. Esto no significa que superen el duelo, sino que encuentran formas de vivir con él. Y por último, el crecimiento personal. En algunos casos, la experiencia del duelo puede llevar a un crecimiento personal significativo, lo que puede resultar en una forma de conexión más profunda con la vida y con los demás. La idea de que el duelo nunca termina puede ser difícil de aceptar, pero también puede ofrecer un marco para comprender que el duelo es parte de la vida y que aunque el dolor puede disminuir, el amor y el recuerdo de la persona perdida perdura. En muchas culturas occidentales se observa una cierta pérdida o transformación en las formas tradicionales del duelo. Esta evolución responde a varios factores, como la modernización y la urbanización y las prácticas seculares, que han alterado los ritos relacionados con la muerte y el luto. Esto ha causado que existan menos rituales formales, donde los rituales del duelo, los funerales o los periodos de luto se han vuelto más cortos y menos estrictos. Los rituales religiosos, como las misas o ceremonias, se reemplazan por eventos más personalizados. El duelo es ahora más privado. En lugar de ser una experiencia grupal donde la comunidad brinda apoyo, el proceso del duelo se ha vuelto más interno, lo que a veces puede generar una sensación de aislamiento.
Medicación y supresión del dolor. Existe una tendencia a medicar o suprimir las emociones asociadas al duelo, ya sea a través de antidepresivos o evitando la confrontación con el dolor. Esto puede contribuir a una dificultad para procesar y aceptar la pérdida. Existe una prisa por superar el duelo. Las presiones sociales y laborales pueden hacer que las personas se sientan obligadas a volver rápidamente a la normalidad. El tiempo que se dedica a lamentar la pérdida puede parecer insuficiente o inadecuado. En su libro El límite natural del dolor, el escritor Francis Weller explora el duelo como una experiencia humana profunda y transformadora, invitando al lector a relacionarse con sus pérdidas de manera significativa. Francis Weller divide el duelo en 5 puertas principales. Primera puerta. La primera puerta nos habla de que todo lo que amamos lo perderemos. Y esto es una verdad algo dura de aceptar. No podemos aferrarnos a nada. Esta es la idea budista llamada la impermanencia. Podemos amarlo plenamente, pero no es algo que podamos poseer. Todo se nos irá de las manos, ya sea por desaparición, muerte o divorcio, o la desaparición de uno mismo al morir. Pero mucha gente piensa, ok, sí, pero yo me quedo con las memorias de ese amor y ese recuerdo. Y yo les digo, sí, es cierto, pero solo si honras los atributos del duelo. En los atributos del duelo, el corazón se mantiene abierto al duelo. El duelo mantiene viva esa llama de amor por la persona que perdiste. No se supone que debamos soportar el duelo, se supone que debemos involucrarnos con él. Una forma de hacerlo es continuando la conversación con la persona que se ha perdido. Se piensa que cuando la persona muere, el final de la relación ha llegado, pero uno puede continuar con esa conversación. Francis Weller explica que se puede seguir hablando con ellos y tener un santuario o altar o un espacio físico donde se coloquen objetos simbólicos o imágenes, un lugar dedicado para honrar el recuerdo de la persona, seguir hablando de ellos entre amigos para continuar una relación cálida. En la segunda puerta titulada Los lugares que no han recibido amor, Francis Weller aborda de manera más personal los sueños no realizados y las oportunidades perdidas, explorando el duelo como una experiencia abstracta pero igualmente poderosa. Reflexiona sobre las vidas que no pudimos vivir y las versiones de nosotros mismos que nunca llegaron a florecer, así como el trabajo que no conseguimos, los sueños que dejamos atrás y las relaciones que no prosperaron. Este tipo de duelo no se refiere a la pérdida de una persona o algo tangible, sino a lo que nunca sucedió. Weller señala que a menudo cargamos con la tristeza de los caminos no elegidos y los potenciales no cumplidos, y que esta pena, aunque silenciosa, es muy significativa y merece ser reconocida. Las limitaciones impuestas por circunstancias externas o internas, como el miedo, la inseguridad o la falta de oportunidades, pueden impedirnos alcanzar ciertas aspiraciones. Weller nos invita a honrar este duelo, en lugar de ignorarlo o minimizarlo. Nos anima a permitirnos sentir la tristeza
por estas oportunidades perdidas, ya que solo a través de este reconocimiento podremos empezar a sanar y vivir plenamente, aceptando tanto lo que hemos logrado como lo que hemos dejado atrás. Tercera puerta: las penas del mundo. El sufrimiento colectivo que experimentamos debido a injusticias sociales y desigualdades como la pobreza, el racismo, el clasismo, la violencia y la crisis ambiental, nos recuerda que la injusticia que enfrenta a una persona, comunidad o nación impacta a todos en algún nivel. La empatía que sentimos por el sufrimiento ajeno puede activar un duelo profundo que a menudo se ignora. Los conflictos bélicos y la violencia generan sufrimiento no solo para las víctimas, sino también para quienes son testigos de estos eventos a través de los medios de comunicación. Al permitirnos sentir y procesar estas emociones, podemos encontrar formas de enfrentar y trabajar a través de la tristeza, convirtiéndola en una fuente de motivación para el cambio. Cuarta puerta: lo que heredamos. Existe una carga de la herencia familiar, aquellas cargas emocionales que incluyen no solo nuestras experiencias, sino también las de nuestros antepasados, como las tragedias, pérdidas y sufrimientos que han enfrentado nuestros padres y abuelos. Los patrones de comportamiento que afrontamos a menudo se transmiten a las siguientes generaciones, impactando nuestras propias reacciones ante el duelo y las dificultades. Y por último, la quinta puerta: el duelo ancestral. Weller plantea que una gran parte de nuestro sufrimiento se origina en la pérdida de conexión con nuestros ancestros y las antiguas formas de vida. En sociedades modernas, muchas personas han perdido el contacto con los rituales, las tradiciones y la sabiduría transmitida por generaciones anteriores. Las culturas indígenas y ancestrales han sido desplazadas o destruidas, lo que ha resultado en la pérdida de su conocimiento, valores y formas de vida, dejando un vacío profundo. El duelo ancestral es un tipo de duelo que a menudo no se reconoce, pero que se manifiesta como una sensación de vacío, desconexión o tristeza sin nombre. Weller sugiere que al enfrentar y procesar este duelo, podemos encontrar una forma de reconectarnos con nuestras raíces y comenzar un proceso de sanación colectiva que abarca no solo nuestras propias vidas, sino también el legado que dejamos a las futuras generaciones. El mensaje central del libro es que el duelo, aunque doloroso, es una puerta hacia una vida más completa y conectada. Francis Weller destaca que aceptar y honrar nuestras pérdidas nos permite encontrar curación y renovar nuestra capacidad de amar y vivir plenamente. En conclusión, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando elegimos ver el dolor no como un enemigo, sino como un catalizador para el cambio, abrimos la puerta a una nueva forma de vivir. Cada cicatriz cuenta una historia de superación, cada lágrima riega la semilla de una nueva fortaleza. Gracias por escuchar Detrás del Dolor. Reflexiones sobre el duelo.
Si este episodio te ha inspirado o si conoces a alguien que podría necesitar escucharlo, compártelo. Si te perdiste el primer episodio, te invito a que lo escuches. Encuéntrame como Ángel Frías, Detrás del Dolor, en YouTube y en Spotify como Detrás del Dolor, bajo la sección de podcast. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté traerla para ti. Este podcast fue producido, escrito y narrado por un servidor, Ángel Frías, quien también estuvo a cargo de la edición del texto y el sonido. También puedes seguirme en mis canales de WhatsApp, Instagram y Facebook para estar al tanto de todas las novedades. Acompáñanos en nuestro próximo episodio titulado Encontrando la Paz, en el que quiero abordar el tema de esas adversidades, calamidades o traumas que nos sucedieron alrededor de la época navideña y que lamentablemente nos dejaron cicatrices profundas y recuerdos amargos, formando año tras año un ciclo del que parece imposible escapar. Este podcast es únicamente para fines de entretenimiento e información. Las opiniones expresadas en este episodio son exclusivamente del autor y no deben interpretarse como consejo profesional o legal. Además, este podcast no constituye promoción ni respaldo hacia los autores o las obras literarias mencionadas. Siempre te recomendamos consultar con un experto en el área correspondiente si tienes preguntas o inquietudes. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.